Abres la app del banco y ves que tu quincena se fue en el súper, el transporte y el plan del celular. Casi todo paga algún impuesto, y surge la duda incómoda. Si la mayor parte de lo que compras lleva IVA o IEPS, ¿no será que proporcionalmente terminas pagando más que alguien con mucho dinero que puede deducir, invertir o diferir? Hoy vamos a separar mito de realidad con lenguaje claro, ejemplos de la vida real y sobre todo con herramientas para que tu bolsillo salga mejor parado. Te cuento el truco más grande de esta conversación. Pagar más puede significar tres cosas distintas. 1. Pagar más pesos en total. 2. Pagar un porcentaje mayor de tu ingreso. 3. Pagar más cuando calculas todo neto. Es decir, impuestos menos lo que recibes del Estado en apoyos y servicios. Si no definimos de qué estamos hablando, terminamos comparando manzanas con naranjas. Arranquemos por lo obvio. En monto absoluto, los hogares de mayores ingresos pagan más pesos, consumen más valor, declaran más ingresos, suelen comprar bienes con impuestos específicos y entran en tasas más altas del impuesto sobre la renta. Hasta aquí no hay controversia. El giro viene cuando cambiamos de lente y vemos porcentaje del ingreso. Quien vive al día consume prácticamente todo lo que gana, y el consumo paga IVA e impuestos especiales. En cambio, a mayores ingresos, una parte más grande se ahorra o se invierte y no paga IVA en ese momento. Por eso, como proporción del ingreso, los hogares de abajo suelen destinar más al pago de impuestos indirectos. Y todavía hay un tercer lente, el neto. Lo que importa de verdad es el ingreso disponible después de impuestos y después de transferencias públicas. Cuando metes esa parte en la ecuación, la foto cambia. Los segmentos de ingreso más bajo reciben más apoyo en proporción, y el resultado total del sistema puede volverse progresivo. Piénsalo como un ejemplo sencillo. Persona A gana 8,000 pesos al mes y gasta casi todo en bienes gravados. Persona B gana 80,000, gasta bien, pero también ahorra e invierte una fracción importante. En consumo, A destina más porcentaje de su ingreso a impuestos. En el sistema total, con impuestos a la renta y transferencias, B paga más pesos y, en países con renta robusta y apoyos bien diseñados, también una tasa efectiva más alta. La clave es el lente. Ahora, pongamos el mapa en grande. En América Latina y el Caribe, los gobiernos se financian más por lo que consumimos que por lo que ganamos. Casi la mitad de la recaudación viene de impuestos a bienes y servicios, y el rey de esa recaudación es el IVA. En economías de la OCDE, el consumo pesa alrededor de un tercio y la renta personal mucho más. ¿Qué implica esta mezcla? Que aquí la caja se llena cada vez que pasas la tarjeta en la tiendita, el súper o la gasolinera. Si dependes más del consumo y menos de la renta personal, el sistema se apoya en un impuesto que pega a todos por igual en el punto de venta, sin mirar si ganas 8 o 80. Salvo que lo compenses por otro lado, la progresividad sufre, es decir, el sistema deja de comportarse como uno verdaderamente progresivo, donde la tasa efectiva sube conforme crece el ingreso, y se vuelve más plano e incluso inclinado al revés. Todos pagan lo mismo en caja por el mismo producto, pero como proporción del ingreso, eso pesa más que en los hogares de menores ingresos. Mientras tanto, los de mayores ingresos pueden diferir impuestos al ahorrar o invertir, y a veces aprovechar deducciones. Si además el impuesto a la renta personal es pequeño y las transferencias no compensan bien, el Estado recauda sin aumentar la carga relativa de quienes más ganan y reduce poco la desigualdad. Imagina la alcancía del barrio. En nuestra cuadra latinoamericana, la alcancía suena cada vez que alguien compra algo. En la cuadra OCDE, también suena cuando alguien recibe su nómina alta y paga más por renta personal. Con esto, claro, viene la pregunta incómoda. ¿El IVA es siempre regresivo? Depende de cómo lo midas y de cómo esté diseñado. Si comparas el IVA como porcentaje del ingreso anual, suele verse regresivo. Los hogares con menos ingresos gastan casi todo lo que ganan. Pero si lo mides contra el gasto o a lo largo de la vida, la historia cambia. En ciertos momentos ahorras y en otros gastas, y esa regresividad se reduce. Segundo matiz, las exenciones, bien intencionadas, no siempre ayudan a quien quieres. Bajar la tasa a la canasta básica suena lógico, pero también beneficia en pesos a quienes compran más volumen de esos mismos productos. Tercer matiz, el diseño manda. Hay esquemas que mantienen una tasa única y una base amplia, casi sin exenciones, y compensan a los hogares de menores ingresos con transferencias o devoluciones calibradas. Recaudas simple y redistribuyes preciso.
Es como tener un IVA como amortiguador para quien más lo necesita. Muchos países ya están implementando amortiguadores. Colombia, por ejemplo, tiene la devolución del IVA para hogares vulnerables, con pagos periódicos que alivian el golpe en la canasta. Brasil aprobó una reforma que incluye cashback del IVA, reembolsos más altos en servicios esenciales para familias de bajos ingresos. Es la idea del IVA inteligente. Recaudas parejo y devuelves focalizado. Aterrizo con una microhistoria. Carolina compra leche, pan y usa transporte público. Don Pedro, además, hace un súper enorme para su familia y compra versiones premium de lo básico. Si bajas el IVA a lo básico, ambos se benefician, pero en pesos, Don Pedro recibe más. En cambio, si mantienes la tasa y devuelves a Carolina un monto proporcional a su nivel de ingreso, concentras el apoyo donde más se necesita. Así de simple. Por cierto, ¿te das cuenta de cómo el diseño cambia toda la película? Si este análisis te está sirviendo para tomar mejores decisiones, apóyanos con un like y compártelo con alguien que siempre discute de impuestos. Nos ayudas a que más personas conecten lo macro con su bolsillo. Sigamos. La pieza que falta en América Latina para empujar la progresividad suele ser el impuesto sobre la renta de las personas. En la región, la renta personal aporta poco en comparación internacional. ¿Por qué? Por 3 razones que se repiten: bases estrechas con muchos huecos, alta informalidad y un diseño perfectible. Bases estrechas porque hay umbrales exentos altos o deducciones que en conjunto achican la base efectiva. Informalidad porque grandes segmentos están fuera del radar fiscal, no declaran, no facturan y no entran al régimen. Diseño que necesita refinamiento porque faltan créditos focalizados para los ingresos más bajos que ayuden a que el sistema en su conjunto sea más progresivo. Cuando la renta personal está bien calibrada y se acompaña de proyectos inteligentes, la tasa efectiva sube con el ingreso y se compensa mejor a quienes menos tienen. Aquí entra un factor decisivo que a veces olvidamos: la informalidad y la evasión. Cuando hay mucha informalidad, el Estado recauda menos de donde debería y termina apretando a quienes sí están en regla: asalariados formales, negocios con permisos y consumidores que pagan IVA en cada ticket. La región pierde una tajada enorme del PIB por evasión y elusión. Y en el IVA la eficiencia recaudatoria ronda la mitad de lo potencial. La brecha tiene 2 caras, una de política pública, por exenciones y tasas reducidas, y otra de incumplimiento, por quienes simple y llanamente no pagan. Con base estrecha, la lupa fiscal se dirige a quien sí es auditable, y ahí es donde sientes la presión. Piénsalo con Doña Rosa, la tiendita formal del barrio. Paga permisos, emite facturas y traslada IVA. Enfrente hay un puesto que vende similar, en efectivo y sin ticket. Rosa pierde clientes al competir con un precio sin IVA, pero ella sí reporta, y ella sí recibe revisiones del fisco. ¿Quién sostiene la recaudación? Pues Rosa y sus clientes formales. El puesto se cuela por la rendija. Esa diferencia no es gratis, se traduce en menos recursos públicos o en más presión sobre quien ya cumple. Aterrizamos en México para que veas cómo se siente esto en tu cartera. El IVA general es de 16%, con tasa cero a básicos como alimentos no procesados y medicinas, y con un estímulo en la frontera norte que reduce el IVA a 8% para ciertas operaciones. En estructura, México depende bastante del consumo y de la renta empresarial. La recaudación total como porcentaje del PIB está por debajo del promedio latinoamericano y muy lejos del promedio de la OCDE. Dicho en corto, tenemos una caja pequeña y por eso dependemos más de lo que se cobra cuando consumes. ¿Quién paga qué? En el ISR, los sectores de mayores ingresos aportan una porción muy relevante de la recaudación. En el IVA medio sobre el gasto, la proporción del ticket con IVA es mayor conforme sube el ingreso. En parte, porque los hogares de mayores ingresos consumen más bienes y servicios grabados y menos básicos en tasa cero. En IEPS y otros impuestos específicos, la carga también se concentra arriba por el tipo de consumo. Y cuando traes a la mesa las transferencias públicas, el ingreso disponible de los sectores bajos sube de forma visible, sobre todo en zonas rurales, y en los últimos años, con impacto proporcionalmente mayor en mujeres. Es decir, en México, como en la región, el bloque consumo pesa mucho, pero el contrapeso llega por el lado de apoyos y servicios. Hay otro ingrediente que vale la pena mencionar: la fiscalización. En los últimos años, las autoridades han fortalecido auditorías y control a grandes contribuyentes, con ingresos adicionales relevantes, sin necesidad de subir tasas. Eso importa no solo por lo que entra a la caja, sino porque manda una señal general: que todos paguen lo que corresponde.
Resumiendo el caso mexicano, recaudamos poco respecto del mundo, dependemos del consumo y de la renta empresarial. El ISR personal es progresivo. El IVA tiene amortiguadores importantes como la tasa cero a básicos y el estímulo fronterizo, y las transferencias elevan el ingreso de los hogares más vulnerables. La mezcla no es perfecta, pero tampoco es blanco o negro. El resultado neto depende de cómo se combinen los elementos. Entonces, respondamos la pregunta central con honestidad en 3 niveles. Si miras solo el consumo, los hogares de menores ingresos destinan más porcentaje de su ingreso a pagar impuestos, porque casi todo se va en gasto diario. Si miras el sistema completo, impuestos y transferencias, en países con impuesto a la renta más fuerte y apoyos bien calibrados, el resultado neto suele ser progresivo. La tasa efectiva total sube con el ingreso. Y si hablas de montos absolutos, los de mayores ingresos pagan mucho más en pesos, lo que hace que en América Latina la sensación sea distinta en el peso relativamente alto del consumo y el menor peso de la renta personal. Sin buenos contrapesos, el sistema se siente menos progresivo. Hasta aquí mucha macro. ¿Qué puedes hacer tú desde hoy para que tu dinero rinda más sin trucos raros? Empecemos por el presupuesto. Neto de impuestos. Agrega una etiqueta extra. Marca qué parte de cada gasto trae IVA o IEPS. En el súper, separa básicos de procesados. En transporte, telefonía y entretenimiento, asume que sí traen impuestos. Y pregúntate si usas todo lo que pagas. En gasolina y bebidas azucaradas, recuerda que hay impuestos específicos. Pequeños cambios ahí generan ahorros dobles. Haz cambios de consumo que sí mueven la aguja. Cocina más en casa para reducir tickets con impuestos y servicios. Lleva agua o café casero en lugar de refresco individual. Revisa tus suscripciones y cancela las que no usas. Son drenajes con impuestos que operan en automático. Y aprovecha combos inteligentes. A veces internet y móvil juntos salen mejor que por separado y pagas una sola base gravable. Formalízate aunque seas pequeño. El mundo formal te da deducciones, facturas y acceso a crédito. Si vendes por tu cuenta, separa cuentas bancarias del negocio y personal. Factura siempre para acreditar IVA y lleva tus comprobantes en orden. Si estás en nómina, pide factura de gastos deducibles que apliquen para ti y no esperes a la fecha de declaración para juntar papeles. La formalidad bien llevada te regresa dinero legalmente, no por magia, sino porque así está diseñado el sistema. Activa el ahorro automático como escudo anti-impuestos al consumo. Cada peso que no gastas hoy no se grava. Programa una transferencia al día de pago a una cuenta distinta para tu fondo de emergencia. Meta inicial, 1 mes de gastos. Objetivo, de 3 a 6. Cuando llegue un imprevisto, evitarás financiarlo con tarjeta a tasas que sí te pegan de lleno, aunque no se llamen impuesto. Evita deudas en moneda distinta a la que cobras. Si no cobras en dólares, endeudarte en dólares te mete en camisa de 11 balas cuando el tipo de cambio se mueve. Los famosos meses sin intereses solo sirven si de verdad necesitas el bien. Cabe en tu flujo y no hay comisiones escondidas. Si no, son maquillaje de gasto. Planea compras grandes con cabeza fría. Compara costo total y no solo mensualidades. Revisa garantía y servicio antes de comprar. Y evalúa opciones reacondicionadas certificadas. Muchas veces obtienes el mismo uso con menor gasto. Aprovecha bien los programas y transferencias. Infórmate por canales oficiales sobre los apoyos a los que puedes acceder. Si calificas, no es un regalito, es parte del diseño para compensar la carga del consumo. Si eres freelancer, micro o pyme, 3 hábitos de oro. Caja semanal para ver lo que entra, lo que sale y lo que debes apartar para impuestos. Precios comunicados con impuestos incluidos para evitar sorpresas y cuidar márgenes. Inventario ligero para no amarrar capital y no rematar por urgencia de liquidez. Para concluir, sí, si miras solo consumo, los pobres destinan mayor porcentaje de su ingreso a impuestos, no necesariamente cuando metes la renta y las transferencias, porque el resultado neto puede ser progresivo. La clave está en el diseño, en cerrar la evasión y en tus decisiones de todos los días. Tu primera defensa no es pagar menos impuestos, es comprar mejor, ahorrar y aprovechar la formalidad a tu favor. ¿Tú qué cambiarías primero? ¿El IVA? ¿El impuesto a la renta o la evasión? Déjalo en los comentarios. Si este contenido te ayudó a ver el tema con otros ojos, suscríbete y compártelo. Aquí en GeoEconomía conectamos la gran política económica con lo que pasa en tu cartera. Sin rollos y con los pies en la tierra. Nos vemos en el próximo video.